Muy buenos días, en este video les venimos a hablar sobre el título A de la NSR10. Mi grupo está conformado por William Mojica, Andrés Mesa y Adrián Camilo Cerrato Cortés. Este video va dirigido al ingeniero Fernando Ortiz Fuentes. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco sobre el capítulo 1, que es una breve introducción de este título. El diseño de construcción debe tenerse una supervisión técnica. Todas las edificaciones colombianas deben cumplir algunos requisitos. Estos se llevan a acuerdo por la Ley 400 de 1997 y la Ley 1229 del 2008. Las resoluciones expedidas por la Comisión de Asesoría Permanente del Régimen de Construcción Sismorresistente del Gobierno Nacional, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Llevar a cabo daños reparables, edificaciones resistentes y la más importante es reducir el mínimo de pérdidas de vida humanas que debe tener en lo posible el patrimonio del Estado y los ciudadanos. Se llevan a cabo unos alcances, que es el diseño y construcción en edificaciones especiales, los requisitos de diseño y construcción de edificaciones nuevas y para edificaciones que están construidas antes y presentes a la vigente del reglamento. En excepciones, construcciones de diferente a edificaciones, por ejemplo lo que son los muelles, estructuras de diseño que difieran de la edificación convencionales y estructuras que utilicen de diferentes materiales a esta norma. Bueno, en el procedimiento de diseño de construcciones de edificaciones, de acuerdo con el reglamento, se tienen que tener en cuenta los estudios geotécnicos, diseños de cimentación, diseños sísmicos en elementos no estructurales, la revisión de los diseños y edificaciones de 1 y 2 pisos. Estos se llevan a cabo por unas supervisiones técnicas. También se tiene que tener una construcción, de acuerdo con el reglamento, se tiene que llevar una construcción responsable, un diseño arquitectónico y unos aspectos fundamentales de diseño, como son el tipo de suelo, el potencial de licuación, remoción o falla, la supervisión y un comportamiento en conjunto. Bueno, también se llevan a cabo un diseño estructural, también unas consideraciones especiales por tamaño y grupo y uso y el sistema de prefabricados. Entre los diseños, planos y memorias de los estudios se tienen que llevar a cabo un diseñador responsable, los planos arquitectónicos y de elementos no estructurales arquitectónicos, planos hidráulicos, sanitarios, eléctricos, mecánicos e instalaciones especiales. También se tienen que llevar unas obligaciones en las normas técnicas citadas en el reglamento. Bueno, el sistema de unidades se maneja mucho lo que es el sistema métrico inglés. Y acá vamos a empezar hablando un poco sobre el capítulo 2, de que son ya las zonas de amenazas sísmicas y movimientos sísmicos de diseño. Estos se tienen a cabo unos movimientos sísmicos de diseño. Su función de la aceleración pico efectiva, la velocidad pico efectiva, los valores que se obtienen en la función de la región según el mapas o tablas. Bueno, en las zonas de amenazas sísmicas y movimientos sísmicos de diseño, en general se llevan a cabo lo que son los efectos locales diferentes, que son estudios sísmicos particulares del sitio, estudios de microsonificación sísmica, los movimientos sísmicos diferentes, movimientos sísmicos prescritos. Ya llevando a cabo una zona de amenaza sísmica, esto se subdivide en alta, intermedia y baja. Los efectos locales, que se pueden dividir en factores. En este capítulo 3 del título A hablaremos un poco sobre los requisitos de generalidades de diseño sísmico resistentes. Bueno, en la generalidad se llevan a cabo un procedimiento, una trayectoria de fuerza, unas características de la estructura, sistemas de resistencia sísmica isostática, la capacidad de disipación de energía mínima, sistemas estructurales de resistencia sísmicas prefabricadas y las resistencias sísmicas de diferentes direcciones horizontales. Bueno, los sistemas estructurales, los tipos de sistemas estructurales se llevan a cabo
por muros de cargas que no disponen un pórtico esencial completo de muros estructurales, sistemas de pórticos. Otros sistemas estructurales pueden ser el límite de alturas para los sistemas estructurales, elementos comunes a varios sistemas estructurales, la combinación de sistemas estructurales en altura y la combinación de sistemas estructurales para planta. Hablando ya un poco sobre la configuración de estructurales de edificaciones, en los métodos de análisis, lo que son los métodos reconocidos, métodos para analizar y utilizar, que son fuerzas horizontales equivalentes, métodos de análisis de dinámico elástico, métodos de análisis dinámico inelásticos y los métodos de análisis lineal y plastificación progresiva. Bueno, hablando un poco ya sobre los efectos sísmicos de los elementos estructurales, también se llevan a cabo la torsión en el piso. Y para hablar, vamos a entrar ya un poco al capítulo 4, que son los métodos de fuerza horizontales equivalentes. La obtención de fuerzas sísmicas horizontales en las edificaciones y el análisis sísmicos de la misma. También un periodo fundamental de la edificación, las propiedades de su sistema de resistencias sísmicas, fuerzas sísmicas horizontales equivalentes en cortantes, que estos se llevan a cabo en la base equivalentes a la totalidad de los efectos inerciales horizontales producidos. Las fuerzas sísmicas horizontales, ya sean en X o para la dirección en el estudio. Bueno, el análisis de la estructura. Los efectos de las fuerzas sísmicas obtenidas de acuerdo con los requisitos de la A4.3 correspondientes a cada nivel deben evaluarse por medio de un análisis realizado utilizando un modelo matemático linealmente elástico en la estructura. El uso de sistemas internacionales de medida en el cálculo de las fuerzas sísmicas de acuerdo con este capítulo. El sistema internacional de medida es sistema inglés en kilogramos en la unidad de masa, por lo tanto la estructura se debe expresar en kilogramos, aplicando la ley de Newton, que dice que las fuerzas inerciales es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. Se llevan a cabo un modelo matemático para llevar a cabo estos respectivos cálculos para que no haya ningún margen de error. Mi nombre es Cristian Alexander Mesa, estudiante de análisis dinámico de la Universidad Cooperativa. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 5 de la norma NSR10, que su nombre es Método de Análisis Dinámico, capítulo 5 del A. Todas las metodologías del análisis dinámico que se utilicen deben estar basadas en principios establecidos de la mecánica estructural que estén adecuadamente sustentados analítica o experimentalmente. ¿Eso qué quiere decir? Todas las estructuras que vayamos a hacer deben tener un estudio previo, un análisis y un experimento, de tal manera de que las estructuras queden en su perfecto estado y tengan ya unos antecedentes del cual ya hayan salido de un experimento o de algún análisis. El modelo matemático se divide en tres, que son el modelo tridimensional con diafragma rígido, modelo tridimensional con diafragma flexible y modelos limitados a un plano vertical. Estas son los parámetros del modelo matemático, y si a juicio del ingeniero diseñador las características de rigidez o de masa de la estructura lo requieren, se permite. En esta oportunidad hablaremos del capítulo 6 de la norma NSR10, que habla de los requisitos de la deriva. Se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos colocados en la misma línea vertical
en 2 pisos o niveles consecutivos de la edificación. De ahí hay partes relevantes que son los límites de la deriva, las derivas máximas como porcentaje, las estructuras y deriva máxima. El concreto reforzado, metálicos, de madera y de mampostería que cumplen los requisitos A, están en 1%, y de mampostería que cumplen los requisitos de A6, 4, 2 y 3 están en 0,5%. El cálculo del desplazamiento horizontal en el centro de masa de piso corresponden a los desplazamientos horizontales en las 2 direcciones principales en planta que tiene el centro del mapa del piso. La separación entre las estructuras adyacentes por separaciones sísmicas se divide en 2, que son dentro de la misma construcción o entre edificaciones vecinas que no hagan parte de la misma construcción. Otra parte fundamental es la evaluación de la deriva. En esta oportunidad hablaremos del capítulo 7 de la norma NSR10, interacción suelo-estructura. La respuesta sísmica de la estructura está íntimamente ligada a la forma como los movimientos sísmicos del terreno afectan a la estructura a través de su cimentación. Procedimiento recomendado son los criterios generados que deben ser tenidos en cuenta tanto por el ingeniero estructural como por el ingeniero geotecnista. Los efectos asociados con la interacción suelo-estructura se dividen en 4, que son la presencia de suelos blandos y comprensibles en la distribución de esfuerzos y deformaciones, aumento en el periodo del sistema suelo-estructura que considera la flexibilidad del suelo, generalmente del amortiguamiento viscoso equivalente del sistema de estructura cimentación-suelo, y el aumento de los desplazamientos laterales de la estructura ante las solicitaciones sísmicas. El núcleo de este capítulo es el análisis y diseño estructural, que está dividido en 2, que uno es el tipo de modelo y el otro es las fuerzas de diseño de los elementos estructurales. El tipo de modelo, los modelos matemáticos pueden ser estáticos o dinámicos, y las fuerzas de diseño de los elementos estructurales, características propias de la respuesta a la estructura de las diferentes solicitaciones. De ahí parten también las derivas, que son los procedimientos de la interacción suelo-estructura. Deben cumplir con los límites establecidos en el capítulo A6. Corte sísmico en la base. El diseño debe realizarse para el cortante obtenido utilizando la interacción suelo-estructura. Ahora, los valores máximos y mínimos de los efectos de interacción del suelo-estructura deben ser considerados los valores máximos y mínimos separados de tales parámetros y utilizarse aquellos que se produzcan los efectos más desfavorables. Otro factor importante de esto es la información geotécnica, que va con la exploración, con el laboratorio, la interpretación y la revisión y evaluación de los resultados, para así tener... En esta oportunidad hablaremos del capítulo 8, no menos importante, sino al contrario uno de los más importantes y más vistos ahora en las estructuras realizadas por la ingeniería, que lleva como nombre efectos sísmicos sobre elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Las deformaciones de diseño. Estas estructuras deben ser capaces de resistir sin deterioro las deformaciones que les impone la respuesta sísmica de la estructura. Toda estructura debe resistir o debe ser capaz de resistir todo sismo, o toda estructura debe ser diseñada para
para resistir los sismos que pueda generar la naturaleza. Las fuerzas horizontales de diseño, la aceleración sobre el elemento, son el método de la fuerza horizontal equivalente. La aceleración horizontal sobre el elemento se divide en dos, que son el método de análisis dinámico y las fuerzas horizontales sobre el elemento. El método de análisis dinámico es el valor de la aceleración obtenida por medio del método del análisis dinámico, no puede ser menor que el que se obtiene en la ecuación. Y la fórmula de las fuerzas horizontales sobre el elemento es Fp es igual a... Los requisitos de diseños deben ser los que se indiquen en cada uno de los títulos correspondientes dentro del reglamento, y en su defecto los de nivel de capacidad de disipación de energía menor dados para cada material. Los materiales, debemos tener muy en cuenta los materiales que usamos para estos diseños, ya que deben ser o tienen que ser materiales resistentes, que el cual de que llegue a ocurrir un sismo no puedan agrietarse ni pueda afectar su eje principal de la estructura. Entonces debemos tener muy en cuenta seguir el paso a paso de la norma. Buenos días, mi nombre es William Mujica y en el capítulo 9 encontramos elementos no estructurales, en los cuales encontramos grado de desempeño de los elementos no estructurales. Como primero encontramos aplicación de las fuerzas sísmicas, tipos de anclaje según el valor de R permitido para el elemento no estructural, elementos no estructurales localizados en la base de la estructura y por debajo de ella o fuera de ella, diseño utilizando el método de esfuerzos de trabajo, transferencia de las fuerzas sísmicas, capacidad de deformación, criterio de diseño, en los cuales disponer de elementos que admitan las deformaciones de la estructura y separarlos de la estructura. Además encontramos las responsabilidades, que es diseño responsable, supervisor técnico, coordinación entre diseños de elementos que hacen parte de diferentes sistemas, grado de desempeño mínimo, y eso depende del grupo de uso. Encontramos el grupo de uso 1, 2, 3 y 4. En el grupo de uso 1 encontramos el bajo, en el grupo de uso número 2 encontramos el bueno, en el grupo de uso número 3 encontramos el superior, y en el grupo de uso encontramos el 4, encontramos el grado de desempeño superior. Ese es el desempeño mínimo requerido. Las fuerzas sísmicas utilizamos una fórmula en las cuales se va a regir la capacidad de disipación de energía en el rango inelástico del elemento no estructural, ampliación dinámica del elemento no estructural, aceleración en el punto de soporte del elemento. Además encontramos clasificación en uno de los grados de desempeño, que es clasificarse dentro de uno de los 3 grados de desempeño de los elementos no estructurales definidos. Definición del desempeño: comportamiento de los elementos no estructurales de la edificación ante la ocurrencia del sismo de diseño que la afecte. En el nivel bajo presentan daños graves en los elementos no estructurales. En el nivel bueno, en los elementos no estructurales es totalmente reparable, y en el nivel superior el daño que se presenta en los elementos no estructurales. En el capítulo número 10, evaluación e intervención de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento, esta establece los criterios y procedimientos que se deben seguir para evaluar la vulnerabilidad sísmica y adicionar, modificar o remodelar el sistema estructural de edificaciones existentes diseñadas y construidas con anterioridad. En el punto 1 del capítulo 10 encontramos el alcance, en la cual encontramos reparaciones y cambios menores, cambio de uso, vulnerabilidad sísmica, modificaciones, reparación de
edificaciones dañadas por sismos, reforzamiento estructural y cumplimiento de los títulos J y K. En el punto 2 encontramos estudios e investigaciones requeridas, información previa de la edificación antes de determinar e investigar, en las cuales encontramos diseño de la estructura y sistema de cimentación, calidad de la construcción determinada de manera cualitativa, estado de conservación de la estructura evaluado de manera cualitativa, evidencias de fallas locales, deflexiones excesivas, corrosión de armaduras, entre otros, ocurrencia de asentamiento de la cimentación, posibles eventos extraordinarios como un sismo, un incendio, una remodelación, calificación cualitativa del estado del sistema estructural, de manera que estado de la estructura, calidad de diseño y la construcción de la estructura original. 3. Movimientos sísmicos de diseño con seguridad limitada, en la cual a través de una tabla y un mapa determinamos la aceleración pico efectiva reducida. Criterios, el número 4 del 10, criterios de la evaluación criterios de la evaluación de la estructura existente. Se determina si la edificación en su estado actual está en capacidad de resistir adecuadamente las cargas prescritas por el reglamento. Solicitantes equivalentes. Criterios a tener en cuenta son clasificación del sistema estructural, clasificación del sistema estructural y clasificación del sistema estructural. Relación demanda y capacidad y metodologías alternas a este. En el punto 5 del 10 encontramos análisis de vulnerabilidad, en los cuales están la determinación de los índices de sobreesfuerzo, metodologías alternas, formulación de una hipótesis de secuencia, definición de un índice de sobreesfuerzo, obtención de un índice de flexibilidad general. En el punto 10.6 encontramos los tipos de modificación, los cuales se necesitan al tener ampliaciones, la actualización del reglamento. En el punto 10.7 encontramos la ampliación adosada, en la cual encontramos intervención de la estructura existente, resistencia y capacidad del funcionamiento requeridas, requisitos constructivos, modificaciones y efectos en la cimentación. En el 10.8 encontramos ampliación en altura, que encontramos trabajo en conjunto, resistencia y capacidad de funcionamiento requeridas, elementos estructurales adicionales en la posición antigua, empalme de elementos nuevos con elementos antiguos, requisitos constructivos y efectos en la cimentación. En el punto 10.9 encontramos la rehabilitación sísmica y encontramos requisitos constructivos. Y en el punto 10 del punto 10 encontramos la reparación de edificaciones dañadas por sismos, que son daños en elementos no estructurales sin daño en los elementos estructurales, daños imputables a interacción adversa con elementos no estructurales y otros tipos de daño. En el capítulo 11 encontramos instrumentación sísmica. La instrumentación se indica cuando deben colocarse instrumentos sísmicos en las edificaciones en donde deben localizarse y quién corre con los costos de los instrumentos, del espacio que estos ocupen y del mantenimiento y vigilancia de los mismos. En el punto de los acelerógrafos, estos deben emplearse digitales de movimiento fuerte con el objetivo de que la recolección de registros permitan medición de los periodos de vibración de la edificación al verse sometida a movimientos sísmicos, determinación del nivel de daño tras una ocurrencia de sismo, identificación de efectos de sitio causados por amplificación de ondas sísmicas
y la aprobación del tipo de instrumento. Ingeominas es la entidad gubernamental encargada de aprobar los tipos de instrumentos que se colocan en las edificaciones. La localización debe estar comprendida dentro de uno de los siguientes tipos: instrumentación en la altura, instrumento único en la edificación, arreglo de instrumentos, instrumento de campo abierto. Las características donde se coloca el instrumento debe tener al menos un área de 2 metros cuadrados y una altura libre mínima de 2 metros, estar alejado de las zonas de alta circulación de maquinarias y equipos que induzcan vibraciones. El espacio debe ser cerrado pero con ventilación adecuada. La colocación de los instrumentos sísmicos en zonas de amenaza sísmica alta, en zonas de amenaza sísmica media, y depende también de las zonas de amenaza sísmica baja. En el capítulo 12 encontramos los requisitos especiales para edificaciones indispensables, y estas son los grupos de uso 3 y uso 4. El alcance es: los requisitos de este capítulo deben emplearse en el diseño de edificaciones indispensables enumeradas en el punto A2.5.11, las ciudades en los literales A, B, C y D del grupo uso 3. Y la metodología en el procedimiento de verificación para el umbral de daño, análisis de la estructura para las fuerzas sísmicas correspondientes al umbral de daño, fuerzas sísmicas correspondientes al umbral de daño y movimientos sísmicos correspondientes al umbral de daño. Los movimientos sísmicos del umbral de daño se definen para una probabilidad del 80% de ser excedidos en un lapso de 50 años, en función de la aceleración pico efectiva del umbral de daño representada por el parámetro AD, que esto se encuentra en una tabla. Determinación: el número de la región donde está localizada la edificación usando el mapa. ¿Cómo se hace esto? Se busca la ciudad en el mapa y de la ubicación del mapa va a salir los números de la aceleración. Encontramos el espectro sísmico para el umbral de daño, que se define a partir de una ecuación. Después, para periodos de duración menores de 0.25 segundos, para periodos de duración mayores de 0.25 segundos y menores de TCD, y para periodos de duración mayores del TLD. Encontramos las fórmulas para esto, se encuentran en el título 12. En la metodología de análisis: primero, método de análisis a utilizar, rigidez de la estructura y sus elementos, y 3, uso de la fuerza horizontal equivalente a la evaluación del umbral de daño. Y se complementa con la tabla A12.5.1. La verificación de esfuerzos se divide en dos: en elementos estructurales, en la cual no es necesario verificar los elementos estructurales para los esfuerzos generados por el sismo del umbral de daño, y los elementos no estructurales, que dice que no es necesario verificar los elementos no estructurales para los esfuerzos generados por el sismo del umbral de daño.